Va a pasar a exponer el licenciado Juan Castillo. Su tema es consecuencias políticas de la guerra contra la Triple Alianza. El licenciado Juan Castillo es profesor licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, recibido en el año 2010. Especialista en didáctica universitaria en el año 2018 por la Facultad de Filosofía. Fue instructor académico de Historia Militar en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos en el año 2010. Es auxiliar de la Cátedra de Geografía del Paraguay desde el año 2011 hasta la fecha. También fue encargado de las cátedras de Geografía del Paraguay año 2012 y Orientación de Tesina año 2017. Trabajó en el Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional entre los años 2012-2013. Es auxiliar de la Cátedra de Historia Contemporánea del Paraguay desde el año 2015 hasta en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Adelante, profe. Muchas gracias, buenas noches. Lo que me toca ahora exponer es sobre las consecuencias de la guerra, las consecuencias políticas de la guerra contra la Triple Alianza. Si bien ya sabemos más o menos cómo fueron, esto tiene antecedentes previos de por qué Paraguay, de un sistema sui generis, como muchos le dirían, cambia totalmente. Como sabemos, la cuestión de la política inclusive ya viene desde la era neolítica, pasando inclusive por las polis griegas, es de un sistema que era un sistema absolutista, a pesar de tener asambleas donde se tomaban decisiones. Después pasando, esto vuelve a cambiar con los imperios modernos, después hay un cambio radical, que ya es una elección de todos o decisión de todos a la llegada de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Pasando por el Imperio Español, que es el que nos corresponde a nosotros, ellos tuvieron tres grupos dominantes en ese momento. Tanto los Trastámara, que eran los reyes católicos hasta 1555, después los Austria-Habsburgo, que reinaron hasta 1700, y después los Borbón hasta hoy en día. El último, Fernando VII, de la época imperial. En este mismo tiempo, también por las ideas de la Ilustración, comenzando especialmente a partir de 1770, con 70-75, con la Revolución Estadounidense, que también tiene mucho que ver con la Revolución Francesa, y en especial con esto. Nosotros, las colonias hispanoamericanas, tenemos más que ver, tenemos más influencia de la Revolución Europea, no tanto de la estadounidense, aunque ellos influenciaron en algún sentido a los franceses para su revolución. Se dan dos tipos, especialmente el liberalismo. El liberalismo se llega a dividir en dos tipos. Uno es las libertades individuales y otra es algo vigilado por el Estado, o sería para liberalismo legal. En especial en Francia, donde además de las etapas que ya se suelen tener, incluso Napoleón llegó a utilizarlos por un momento, pero como que él era más de hacer que la revolución se extendiese, usar el sistema mercantilista, técnicamente, o sea, del liberalismo comercial. Utilizaba como un ejemplo, ese traslado se extendió por toda Europa y lo llevó consigo. Sin embargo, acá en América Latina, comenzaron especialmente después de 1806, 1800, hasta 1810, en el cual se dieron las invasiones inglesas al Río de la Plata. Ya había ideas de liberación en esta zona, pero al Inglaterra, al haber perdido sus colonias en América del Norte, entonces ve la forma de venir hasta esta zona. Se atacan especialmente lo que era el virreinato del Río de la Plata, se defiende el lugar y también es el colapso a la par del Imperio Español, porque abandonan a los provinciales.
También suelen compararse las ideas de Moreno, Higgins y demás con las ideas de Jefferson y los demás, tanto de Washington. Se suelen hacer comparaciones. En este preciso momento, en especial a partir de la caída total del Imperio Español, se quiere volver a hacer algo parecido con el Virreinato del Río de la Plata, los Estados Unidos del Plata, en especial con los ya conocidos como la parte de los unitarios, los federales, pero también también tratando de atraer a las antiguas provincias pertenecientes al virreinato, que en este caso estaban Paraguay, también la banda oriental y la parte que hoy conocemos como Bolivia. Los ingleses, al no poder obtener a la fuerza nada aquí, a partir del 25 firman un tratado inglés entre Inglaterra y Buenos Aires, en el cual hace algo parecido que sería el gobierno de lejos, el gobierno itinerante, que ellos podían gobernar, por así decirlo, Buenos Aires, porque ellos ayudaban a los líderes locales, podemos llamarlos a los cabildantes o los líderes regionales, en los cuales ellos daban dinero, en especial para infraestructura, para industrialización, y así fue metiéndose el Imperio Británico primeramente en Buenos Aires. Y hacían, además de alzar más a los caudillos locales, que todo se pudiese centralizar. Eso le trajo problemas a Buenos Aires, especialmente con las provincias, con Paraguay, con Bolivia, la actual Bolivia, y también con Uruguay. También este mismo problema llegaron a tener con los brasileños, que tenían un trato aparte con los ingleses. Pero todo entraba a base de la parte comercial, haciéndolo una suerte de gobiernos títeres, lo que actualmente nosotros lo conocemos como protectorado. Ellos metían lo que sería para nosotros su capital, sus industrias, todo lo que pueden pensar. Ellos ensalzaban al dirigente local, le daban empréstitos, también eso provocaba que en el trato, les daré el ejemplo del trato con Buenos Aires, que se traslada también a Brasil con algunos cambios, solo hay un pequeño cambio con el Brasil. Con la Argentina, los precios con los que tenían que comerciar con el imperio tenían que ser más bajos, por debajo del precio normal. Por debajo del precio normal. También, si es que tenían algunas personas, especialmente los ingleses que estaban ahí y morían, un juez de la corona británica debía hacerse cargo y la corona heredar lo que era del empresario. También, si tenían problemas judiciales, tenía que ser la corona británica la encargada. También perdió lo mismo que le va a pasar a Brasil a partir del 30, a favor de Gran Bretaña, pierde la parte naviera. Todo transporte que haga tanto Argentina como Brasil va a encargarse Gran Bretaña. También por una razón Gran Bretaña debe acercarse a Buenos Aires, por el incipiente crecimiento de la ex colonia británica en América del Norte. Entonces deben sentar reales de alguna manera. También algo que hicieron ellos es manejar la parte diplomática con la apertura de ríos y el comercio exterior, y siempre por debajo, y también tenían que, siempre tenían que darle predilección a los británicos. Esa era la diferencia. Como les digo, esto trajo problemas con las demás provincias, porque no siempre Gran Bretaña quiso hacer negocios con Buenos Aires. En un momento, por el gran problema que estaba teniendo, especialmente por la parte de guerras civiles, ellos empezaron a hacer negocios con la parte del Alto Perú, Bolivia, Perú, Ecuador, y entonces se alejaron un poco más de Buenos Aires, pero no del todo, no del todo. Y después de la guerra entre Brasil y Buenos Aires, en la cual había perdido Brasil, se crea lo que para nosotros va a ser más adelante el Uruguay.
Era la provincia oriental, también perteneciente al Río de la Plata antiguamente, el cual se convierte en un puerto preciso y exclusivo de los británicos, completamente de ellos. En este mismo momento, Paraguay está inmerso en lo que sería para nosotros la dictadura del doctor Francia. También él ve por estas razones en las cuales, como vuelvo a mencionar, problemas con todas las provincias y hasta con el gigante Brasil, en las cuales ellos, al querer centralizar de nuevo todo por Buenos Aires, tienen problemas con todo y empiezan a cerrar las fronteras, en especial con Paraguay, cosa que te traslada a Rosas, que no hace más tantos negocios con el Imperio Británico, pero no del todo, pero sigue cerrándonos la frontera a nosotros. Por esa razón no pudimos comerciar como era debido. Y con el Brasil estaban completamente cerrados por ser enemigos antagónicos, por ser herederos tanto de Portugal y de España. Como se traslada a Paraguay. Esto lo vuelve a trasladar de heredad a Bartolomé Mitre. Él era completamente liberal. En este caso, el liberalismo que alcanza en todo el Río de la Plata, menos a Paraguay, es el liberalismo económico, que no es el liberalismo, porque existen dos tipos, como les dije. El liberalismo que es por libertades individual y el liberalismo económico o inclusive el liberalismo legal, que es el que está manejado por el Estado, y en este caso el Estado británico. En contraparte, en el Imperio brasileño, después de 1808, la llegada de Juan VI, él no puede sostener el imperio portugués en esta colonia, se tiene que retirar, vuelve a Portugal sin antes llevarse gran parte del erario de la colonia de aquí. Asume Pedro I, él intenta instaurar una suerte de monarquía, era un poco más, él era admirador de lo que había pasado en Gran Bretaña con la cuestión de la Constitución. Se intentó hacer esto, pero él tuvo un gran problema, que había dos tipos de liberales, lo que yo les había comentado antes, con la diferencia de que en el liberalismo, especialmente en el Imperio Británico, no se aceptaban los esclavos. Hasta ese momento, el mayor comerciante de esclavos en el mundo era Brasil, anteriormente Portugal. Después se traslada a Brasil, ellos comercian a través de Cuba, la provincia española que también se dedicaba al comercio de esclavos por esta razón, y se los vendían también a Estados Unidos. El acuerdo con el Brasil es igual al que tenía con los argentinos y algo más. Toda materia prima que tuviesen ambos países o con quien llegaba a acuerdo, ellos lo volvían a vender otra vez a estas colonias, en detrimento. Le vendían barato a a los ingleses y ellos volvían a venderte el doble a lo que habían comprado. Y de paso no podían utilizar sus barcos, en detrimento inclusive de la armada brasileña, que se quedó casi sin barcos porque tuvo que pasar todo a manos de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña también tenía una suerte de papel que le dejaba ser policía. Entonces, la Royal Navy, en caso de que encontrasen barcos esclavistas del Brasil, los atacaban, liberaban a los esclavos y hundían los barcos. También eso era, tenía que terminar la esclavitud en Brasil. Pero los liberales brasileños, a pesar de estar también muy de acuerdo con la liberación del comercio, de las leyes, de las libertades, seguían teniendo esclavos. Incluso lo que hoy conocemos como Brasil, según las primeras ideas que fueron entre el 31 y el 34, debía dividirse en tres grandes estados. No se logró esto. Tampoco lo consiguió Pedro II. Pedro I y Pedro II tuvieron que afrontar desde el 30 levantamientos en las zonas de Mato Grosso, en el norte, inclusive lo que sería en toda la zona del sur, antes de llegar a lo que vamos a conocer en la guerra del 70 como Uruguayana. Estaban teniendo que siempre acabar con levantamientos en esa zona, porque el poder que en ese momento más se estaba teniendo ya no venía tanto del centralismo del emperador, sino de los coroneles o hacendados que siempre estaban por esa zona
que tenían el poder económico y eran los socios comerciales de la banca matriz de Gran Bretaña, porque el mismo trato que tenían con los de Buenos Aires tenían también con los brasileños, en el cual se vendía toda producción a menos del precio. También ellos le volvían a vender a Brasil o a Argentina al doble de lo que existía. Si había de repente algún fallecido, lo mismo, de ellos el Estado británico se hacía cargo. Y si es que existía alguna suerte de asesinato, algo que hacía un ciudadano británico, ellos se hacían cargo, no los países donde sucedió. Y esto a la par en Paraguay, como les vuelvo a decir, era su generis. Nosotros habíamos salido de la corona española en 1811 con Francia. Teníamos un sistema todavía heredado de los españoles. Con don Carlos Antonio López ya empezamos a abrir un poco más el país. Eso incluía la parte diplomática, pero algo más parecido para el paraguayo. No era un liberalismo copiado o, en este caso, protectorado de Gran Bretaña o cualquier otra nación existente. Era meramente al estilo paraguayo. Inglaterra intentó ingresar con el mismo tipo de trato que hizo con Brasil y con la Argentina, cosa que no habíamos aceptado. Inclusive en la cuestión del comercio éramos aún un poco mercantilistas, que es el sistema que utilizaba el Imperio Español, que es la utilización de metales. Pagan metales, compran metales y aún utilizamos un poco ese sistema. Y no le aceptábamos, cosa que ya se había probado alguna vez cuando en ese momento General López estaba por Europa vendiendo el algodón, en el que ellos querían comprar a bajo precio, por debajo del precio normal de mercado, cosa que no fue aceptada. Cosa que no fue aceptada. Y en este preciso momento también tanto Brasil como Argentina tenían un problema de empréstitos con Gran Bretaña, porque para poder solucionar los problemas, en especial la de la República Argentina, que necesitaba mano de obra, en especial en el interior donde tenía sublevaciones, y Brasil, que debía salir de su esclavitud y no podía, no se le dejaba, pero eran los del interior, los de brasileños, los que no querían, porque perderían su mano de obra total, así como en el caso de los estados sudistas, en el cual en este preciso momento en el que estábamos iniciando la guerra del 70, también estaba la guerra de secesión en su apogeo en los últimos días o en los últimos años. Eso provoca también que Gran Bretaña tenga que mirar hacia las ex colonias de España y Portugal para poder conseguir materia prima, liberalismo económico de nuevo. Y ahí es donde les vuelvo a repetir, cuando el general López no se le aceptó que, comprarle bajo el precio normal tenía que ser por el precio del mercado. Esto también hace que tanto Brasil y Argentina pierdan territorio o ganen territorio. Al iniciar la guerra consigue grandes empréstitos en los cuales también se endeudan con los británicos de nuevo para poder proseguir. El más perdido en esto es Argentina, en el cual no solamente no consigue la cantidad de territorio que estaba buscando, sino que también tiene una deuda muy alta con ellos. No consigue los territorios paraguayos, tampoco consigue anexar parte del Uruguay y mucho menos vuelve a conseguir lo que antiguamente era el Alto Perú. Y Brasil, lo que le consigue en este momento, pierde la mayor parte de la mano de obra esclava con la que se mantenían. Tiene que tratar de industrializarse de alguna manera porque debe también pagar a los esclavos que había y liberarlos a los que habían ido a la guerra.
entonces cambia completamente. El Estado brasileño cae totalmente. Si bien nunca fue un imperio, un Estado centralizado por ese pequeño problema que empezó a haber entre los estados federados, por así decirlo, los que estaban en la frontera con Paraguay y el Uruguay, pierden completamente poder ya después de la guerra del 70. Paraguay, su capital cae en el 69. Asunción cae en el 1 de enero. Después asciende el triunvirato. Se llama también más adelante. Todavía ese triunvirato es manejado por los brasileños. Porque a la retirada también de la Argentina del campo de batalla, al terminar esta guerra, los argentinos retiran en parte, inclusive la parte diplomática. Los encargados son los brasileños, más que los argentinos. A pesar de que hay un momento que uno dice que eran los argentinos, no. Los argentinos recién tienen preeminencia sobre Paraguay después de 1900. Pero en este momento son los diplomáticos brasileños los que manejan los hilos aquí en Paraguay. Por esto después se llama a una constituyente y se jura el 25 de noviembre del 70 la nueva constitución. Y más adelante se forman dos nucleaciones ya de los notables, de la gente experimentada, pero tuvieron que ser aceptados, pero esto va a ser más adelante. Personas que estuvieron como el general Caballero y el general Escobar para las dos grandes nucleaciones que vamos a conocer más adelante. Tanto el Club del Pueblo como el Gran Club del Pueblo son formados y más adelante, el 10 de julio, se funda el Centro Democrático y de ese Centro Democrático se vuelve a desprender lo que sería el PNR o Partido Nacional Republicano, lo que hoy es Asociación Nacional Republicana, y el anterior mencionado es el Partido Liberal actual. El 11 de septiembre el segundo es fundado, pero todos tienen en sus cabezas a personas que estuvieron en la guerra del 70, bien visto por las personas, porque el gobierno desde el 69 era manejado por el triunvirato que está formado por legionarios no bien vistos, que son personas que desde el tiempo del doctor Francia, por A o B motivo, habían sido expulsados o se autoexiliaron del Paraguay. Hasta que termina lo que estaba yo. Si quieren, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo. Sí, muchas gracias, profesor Castillo. Hay una pregunta eh, hecha por Francisco Granados que dice, ¿en qué momento del siglo XIX Paraguay fue productor de algodón? Productor de algodón fue en tiempos del doctor Francia, a partir de 1920, técnicamente empezó a ser productor de algodón hasta terminado, hasta llegado a la primera mitad del 1900. Hasta esa época llegó a ser, pero a partir de 1820, Paraguay fue productor de algodón y le vendía a los británicos, solamente que no era tanto en la cantidad que ellos de repente quisiesen, pero al perder las colonias que tenía en América del Norte, se tuvo que fijar en las nuevas colonias que estaban en India, negociar con Brasil, pero Brasil no era muy conocido por tener algodón, sino ellos tenían café y tenían azúcar. Y en el caso de los argentinos no tenían tampoco algodón en ese momento. Por eso fue necesario también esta guerra para poder abrir la navegabilidad de los ríos y los territorios necesarios para cultivar lo que el imperio británico estaba necesitando. Ya, profe. Ahora me están pasando otra pregunta. Ya te la paso.
Otra pregunta que hace Maximiliano Thompson dice, ¿hasta qué punto la alianza buscó imponer su hegemonía en la política del Paraguay ocupado? ¿Cuáles fueron los resultados? Pregunta Maximiliano Thompson. Ellos buscaron totalmente, por eso estaban manejando inclusive el triunvirato, en especial los brasileños. Sea Brasil o sea Argentina el que hubiese dominado en Paraguay, iba a ser siempre atrás Gran Bretaña, porque necesitaba, vuelvo a decir, que se abran todos los territorios para el libre comercio que ellos necesitaban y propugnaban. Por eso la formación de clubes, de nucleaciones y partidos que le puedan servir a sus esbirros, por así decirlo, aunque muchos van a tomar mal, a sus esbirros o sus asociados o protectorados, que en este caso eran Brasil o Argentina. Necesitaban por la parte económica, entonces necesitaban tener un grupo político dominante. Y desde la caída, desde haber perdido la guerra del 70, todo lo que sería el camino político paraguayo hasta la guerra del 70, técnicamente siempre estuvo Brasil ahí metido y un poco Argentina. Pero más siempre Brasil, porque todas las producciones siempre iban por territorio brasileño. Hasta hoy día sigue pasando eso. Perfecto, profe. Y vamos a otra pregunta, la última. Dice Rosvera Alegre. Te pregunta, entonces, ¿se puede decir que había una triangulación en los productos paraguayos? ¿Es correcto eso, profesor Castillo? Es la pregunta de Rosvera Alegre. Triangulación. Sí, sí, había unas triangulaciones, ¿verdad? De los productos. Al menos en tiempo de López era comercio directo. O íbamos, diré, porque teníamos barcos, no dependíamos de ni Brasil ni Argentina, pero al terminado de la guerra nos volvió a pasar lo mismo que sufrían Argentina y Brasil. Vendíamos al Brasil, ellos le vendían a los británicos y los brasileños lo que volvíamos a vender nos volvían a vender a nosotros. Es algo que sigue pasándonos hoy día. Nosotros le vendemos a los brasileños nuestra producción y ellos nos vuelven a vender la materia prima, más bien le vendemos. Y lo producido de esto, ellos nos vuelven a vender a alto precio y nosotros le vendemos a bajo precio. Pasa, solamente que ellos eran hasta hoy día el nexo con Gran Bretaña, después con Europa. Sí, después de la guerra, sí, todo fue de esa manera, hasta hoy día sigue siendo. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer el cierre de la primera edición de esta Semana de la Historia 2020 con unas palabras del coordinador de la carrera, el magíster Hugo Mendoza Martínez. Sí, muchas gracias, Ramiro. Yo lo que quiero hacer, primero agradecerle a los expositores por las excelentes ponencias que nos dieron esta noche. Hemos tenido un éxito rotundo. Cientos de personas se han conectado a nuestra fanpage y espero, o les esperamos, mejor dicho, mañana para 3 nuevas ponencias y el viernes. Entonces, quiero que continuemos este evento cultural juntos y que podamos aprender más. Y esa es nuestra finalidad y por el cual estamos haciendo este evento tradicional de la carrera de historia. Entonces, muchas gracias a los expositores y les esperamos mañana.